Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Martes 23 de diciembre de 2025, cae una aeronave de la Secretaría de Marina en las inmediaciones de Galveston, Texas, en Estados Unidos, mientras atendía un traslado médico especializado. En la aeronave viajaban 8 personas. Lamentablemente, 5 fallecen, 2 más fueron rescatadas con vida y una todavía no es localizada. Separan de su cargo a 2 agentes del Instituto Nacional de Migración y quedan bajo investigación luego de que se difundiera un video en el que presuntamente están solicitando dinero a personas migrantes que ingresaban a México desde Estados Unidos. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que habrá mano dura para castigar la extorsión. Acepta Grupo México su responsabilidad por los daños ambientales causados por el derrame tóxico en el río Sonora. Acuerda cumplir con la reparación integral del daño, que incluye la construcción de clínicas, remediación de suelos y monitoreo permanente del agua. A 28 años de la masacre de Acteal en Chiapas, donde mujeres, niñas, indígenas tzotziles fueron asesinadas por paramilitares, la presidenta Claudia Sheinbaum conmemora este hecho histórico y refrenda que su gobierno nunca hará uso de la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Estados Unidos contabiliza al menos 30 fallecimientos de personas migrantes desde enero hasta diciembre de este año. Tan solo en los últimos días murieron 10 personas en situación de movilidad mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración, ICE. Reconocen a las clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva con el premio al mejor rubro deportivo en los Pan Am Sport Awards Junior 2025. A su trayectoria se han sumado ya medallas de oro, plata y bronce. Y así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este martes 23 de diciembre. ¿Cómo les está tratando el frío? 10 grados centígrados en la Ciudad de México. Y bueno, ya sabe que le esperamos y aquí le tenemos la información más relevante a nivel nacional e internacional. A quienes nos escuchan en radio, estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen desde aquí, les saludamos. También estamos disponibles en todas nuestras redes sociales. Las puede ver ahí usted en la pantalla. Particularmente le invitamos a que siga nuestra transmisión totalmente en vivo a través de Facebook y de YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información y siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios y sus opiniones. Pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Vamos a arrancar con la información. Mira esto que ocurrió, pues este lunes una aeronave de la Secretaría de Marina tuvo un accidente. Esto fue en las inmediaciones de Galveston, en Texas, allí en Estados Unidos. Esto mientras atendía un traslado médico especializado en coordinación con la Fundación Michu y Mau. En la aeronave viajaban 8 personas, 4 tripulantes de la Marina y 4 personas civiles. Lamentablemente, 5 personas fallecieron. 2 más fueron ya rescatadas con vida y están recibiendo atención médica. Hay una persona que aún no ha sido localizada. Continúan activos los protocolos de búsqueda y rescate, esto en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en Houston, está en contacto directo con autoridades locales para brindar asistencia y apoyo a las familias afectadas. La Fundación Michu y Mau expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Reafirmó su compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras. Bueno, mire, por otro lado, la frontera norte vuelve a colocarse bajo la lupa tras diversas imágenes que circularon en redes sociales, donde se observa a 2 agentes del Instituto Nacional de Migración exigiendo dinero a connacionales que regresaban a nuestro país, abriendo de esta manera pues una incómoda conversación sobre el trato a paisanas y a paisanos y sobre todo el papel de las autoridades en los puntos de cruce internacional. Quiero que entiendan que yo lo estoy diciendo para que ustedes no se queden tan... No, pero alguien me dice, venga, a mí no me importa esperar. Se espera y no pasa nada. Yo más que nada estoy dando una ayuda. El que quiera y el que no está en todo su derecho.
con extorsiones y chantajes. Así daban la bienvenida a nuestros paisanas y paisanos dos agentes del Instituto Nacional de Migración en la frontera de Matamoros, Tamaulipas. A cambio de dinero, ofrecían apoyo logístico y facilitar trámites para cruzar la aduana del puente internacional Puerta México. Nomás díganme, pónganse, bueno, ¿cuánto tienen la oportunidad de ustedes de poder dar? Yo me comprometo a meter el sistema. Entonces, los videos circularon en redes sociales, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se tolerará la corrupción. De inmediato le pedimos a la Secretaría de Gobernación y al titular del Instituto Nacional de Migración que revisaran el caso, estas personas fueran separadas de su cargo y se inicie un proceso de investigación. El Instituto Nacional de Migración informó que despidió a los agentes y los denunció ante la Fiscalía General de la República. Y para recibir a las y los connacionales como se merecen, las autoridades lanzaron el programa Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025, que brinda asistencia en trámites a fin de evitar maltratos, extorsión y robos por parte de las personas servidoras públicas. Las y los paisanos pueden acudir a los 253 módulos en todo el país, principalmente en la frontera norte. Para reportar quejas o abusos pueden llamar al número de denuncia 079. Por otra parte, autoridades de los 3 niveles de gobierno acompañan con seguridad a las caravanas de personas migrantes que retornan desde Estados Unidos para pasar con sus familiares en México las fiestas de Navidad. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó el reconocimiento a las y los paisanos. A todas las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro abrazo cariñoso, nuestro abrazo fraterno, y siempre los vamos a considerar héroes y heroínas de la patria. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Armando Gama. Vamos con asuntos que tienen que ver con la Procuración de Justicia, porque mire, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó a las víctimas de la masacre de Acteal, allá en Chiapas. Ocurrió hace 28 años y fue durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando una incursión paramilitar en el poblado de Chenaló dejó 45 indígenas tzotziles asesinadas y asesinados. Por ello, la presidenta señaló que la represión y el autoritarismo fue lo que caracterizó a los gobiernos pasados. No somos iguales a los gobiernos del PRIAN, porque en realidad fue lo mismo. Y hay mucha hipocresía cuando se habla del autoritarismo, porque no se mencionan estos actos criminales desde el Estado, que son muchos. La presidenta refrendó que su gobierno no censura y nunca hará uso de la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Y cuando hay abuso policial o de algún elemento de las fuerzas federales, tiene que sancionarse. Pero nunca se ordena desde el gobierno. Eso sí es autoritarismo. Eso sí es autoritarismo. Aquí hay libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de reunión, libertad de expresión. Precisamente fue un 22 de diciembre, pero de hace 28 años, cuando México fue sacudido por una de sus peores tragedias, la masacre de Acteal. En Chenaló, Chiapas, 45 personas indígenas tzotziles, principalmente mujeres, niñas y niños, fueron asesinadas por un grupo paramilitar. Les contamos pues de este recuento a más de 2 décadas de ocurrido. Otro de los símbolos de la represión del sedillismo se registró el 22 de diciembre de 1997. En vísperas de Navidad, 45 integrantes de la organización social y católica Las Abejas son masacrados en la ermita de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas. Hombres, niños y mujeres, algunas embarazadas, llevan 2 días en oración. Son indígenas tzotziles, simpatizan con el ejército zapatista, de amplia presencia en la zona, pero no son militantes. Clarea la mañana cuando decenas de paramilitares vestidos de negro ingresan al templo con machetes y armas largas que descargan contra la multitud. Estábamos aquí amontonados, los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas. Los niños empezaron a gritar, a llorar, tenían muchos miedos
En ese tiempo había 4 mujeres embarazadas. Le tuvieron que abrir la vientre de la mujer. Lo sacaron el bebé y lo despedazaron. Guadalupe Vázquez, una de las sobrevivientes, perdió 9 familiares, entre ellos a sus padres. Desde las montañas de Chiapas aún clama justicia. Nuestros 45 hermanos más 4 bebés no nacidos dieron la vida por la vida para que la vida siga continuando. Mataron el cuerpo, no el alma, no el espíritu. Hoy ese espíritu que desde donde quiera que esté va a seguir exigiendo justicia, va a seguir clamando justicia. Por la masacre de Acteal, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuaifet, presentó su renuncia y Zedillo reconoció sus buenos oficios. Al lamentar su decisión, no puedo sino expresar mi gratitud como presidente y como ciudadano por los valiosos servicios que él ha dado al gobierno que encabezo. Once Noticias, Gilberto Molina. 28 años después, muy importante seguir exigiendo justicia. Y mire, vámonos con otro asunto, que pasaron años y Grupo México de Germán Larrea se negaba a asumir su responsabilidad en el daño ambiental que ocasionó en el río Sonora. Bueno, pues ahora cumplirá todas las exigencias de las poblaciones que resultaron afectadas por el derrame de desechos tóxicos, una tragedia que ocurrió en 2014. En Sonora, les adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del río Sonora. Después de que Grupo México no quería pues acabar de hacer todas las obras que eran necesarias. Bueno, y es que hay que recordar que la Secretaría de Medio Ambiente determinó que el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre sobre el afluente del río Sonora no fue un accidente, sino una negligencia de la compañía minera. La empresa se comprometió por ello a crear un fideicomiso con un fondo de 2,000 millones de pesos para atender los impactos de este derrame. Sin embargo, solo entregó la mitad, 1,000 millones de pesos a las personas damnificadas, pero ahora tiene que cumplir completo. Esto es muy importante. Se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua del río Sonora, la restitución y la remediación de suelos. En fin, son una serie de acciones que finalmente se atienden. Y hay que destacar también que la semana pasada Grupo México tuvo que acatar los acuerdos impulsados por el gobierno federal y tras 18 años que se concluyó la huelga de Cananea. También en Sonora hay que recordar que se debió a las malas condiciones laborales y de seguridad que daba la empresa a los mineros. Por lo que ahora esta compañía de Germán Larrea pues debe indemnizar a los trabajadores. Se llegó a un acuerdo muy importante para el plan de justicia de Cananea. Los trabajadores de Cananea, después de años de huelga, han decidido levantar la huelga a través de un apoyo, un resarcimiento a todos los trabajadores. Esto es algo histórico para Sonora. Y sí, mire, fue el 6 de agosto de 2014, ha pasado más de una década de distancia y es que el cauce de un río allá en Sonora sigue recordando uno de los episodios ambientales más graves de nuestro país. Es una historia que aún pesa sobre el agua, la tierra, la salud y la vida de quienes habitan esa región. Las imágenes hablan por sí solas. Se cometió un crimen ambiental. El responsable, Grupo México, del segundo hombre más rico del país, Germán Larrea. Tras 11 años, la empresa asumirá su responsabilidad ante la contaminación del río Sonora, esa que intentó eludir en distintos momentos, argumentando que el desastre fue producto de las lluvias y no de una negligencia, como quedó demostrado con los años. La evidencia ha estado ahí. ¿Qué ocurrió? El 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, ocasionó por negligencia el peor desastre minero y ambiental de nuestro país. Esto es parte del cauce del río Sonora. Un equipo de 11 Noticias tomó este video un mes después del derrame, que convirtió a esa región en un infierno ambiental.
de la liberación de 43,000 metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados que afectaron 8 municipios, irrigados por los ríos Sonora y Bacanuchi. El agua, de apariencia transparente, se plagó de tóxicos y afectó la vida de 24,000 personas. Impactó en la producción de alimentos, de ganado y hortalizas, de quesos. La leche adquirió una apariencia distinta. Ya no ha ido la misma, pues pura tristeza, pura ruina, todo está secando, no hay chance de echarle agua, nada. No te dejan hacer nada. ¿Está contaminado, doña Carmen? Pues muy amarillo, oiga. Pues muy mal, oiga, porque dejamos de hacer queso y con él pues vivimos al día, pues. Yo pienso que ya no va a ser la misma, porque van a tener desconfianza la gente, pues de que ya no va a ser la misma, de que antes venían de Cananea, de donde vinieran del otro lado, luego mira que me apartas tantos kilos de queso y que me así todo, porque ya saben, nosotros tenemos mucho tiempo pues ya haciendo eso. Y esta contaminación persiste, está en el ambiente, al igual que un eco de impunidad. Un análisis de la Universidad de Sonora identificó presencia de contaminantes en 98% de pozos analizados a lo largo de 400 kilómetros del río Sonora. Un dictamen de 2023 de Semarnat demostró que los metales pesados arrojados en el ambiente permanecen en el agua, el suelo y las personas. Representan una seria presión a la salud. Lo consignaron así los comités de cuenca del río Sonora. Quedó comprobado que tenemos plomo, arsénico, cadmio, manganeso y trazas de otros metales pesados como el mercurio que se encuentran ya deteriorando nuestra salud y cobrando vidas. Grupo México asumirá su responsabilidad, pero en la memoria y en el medio ambiente quedarán los costos de su contaminación. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Un trabajo, como usted escuchó, de mi compañero Rafael Guadarrama. Bueno, mire, el gobierno mexicano actúa con legalidad y transparencia, esto al enviar agua hacia Estados Unidos de diferentes cuencas al río Bravo. Es lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al argumentar que la medida se establece en el Tratado de Aguas firmado entre México y el país vecino en 1944. También la presidenta garantizó que al cubrir el adeudo no se afecta a productores agrícolas de nuestro país. Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran pues atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir pues que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. La mandataria también dio detalles de otro acuerdo de cooperación en materia energética entre México y Cuba y aclaró que el envío de combustible a La Habana está dentro del marco legal y forma parte de la histórica relación entre ambas naciones. Independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios. La presidenta recordó que en 1994 nuestro país realizó una inversión de $350 millones para modernizar una refinería cubana. En 2012, Pemex brindó asistencia técnica a la petrolera estatal Cupet en materia de exploración. Y finalmente, en 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto condonó el 70% de la deuda histórica que Cuba mantenía con nuestro país. Bueno, y ahora vamos a conocer las condiciones meteorológicas para este martes. Prevenga su salida. Mire, le damos pues algunos pronósticos que hay lluvias intensas en Puebla, particularmente, especialmente en la Sierra Norte y Veracruz, al igual que Chiapas y Quintana Roo. En Baja California se pronostica que el viento será intenso con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Se esperan además fuertes precipitaciones en el estado de Tamaulipas, en San Luis Potosí y también en el estado de Hidalgo. En los estados de Querétaro, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo también experimentarán chubascos. En contraste, un anticiclón traerá clima estable y despejado, esto al norte y noroeste de nuestro país, con temperaturas frías a muy frías en la Mesa del Norte y también del centro.
Bueno, y le invitamos a manejar con precaución y salir con tiempo, pues estos días ya estamos a un día de Nochebuena, pues muchas familias organizan compras, regalos y por ello, pues a veces hay más tránsito del esperado. Por ello le compartimos pues algunas recomendaciones, particularmente lo que está pasando a esta hora de la mañana de este martes. Hay un percance vial, por ello tránsito lento en el circuito interior y Río de la Plata, esto es en la colonia Cuauhtémoc, la alcaldía también es Cuauhtémoc. Hay servicios de emergencia allá laborando en Calzada de las Águilas y Ursus. La colonia es Villa Verdún, tómelo en cuenta. También hay avance lento sobre el eje central Lázaro Cárdenas y avenida Insurgentes Nortes a la altura de la colonia Vallejo, igualmente en la alcaldía Gustavo Amadero. Ahora bien, si usted viaja en cablebús, considere que los horarios de servicio tendrán modificaciones mañana 24 y el jueves 25 de diciembre. Mañana miércoles será de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, mientras que el jueves será a partir de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, es horario de día festivo. También aplican estos horarios para el tren suburbano 24 y 25 de diciembre. El servicio será de 5 de la mañana a 11 de la noche. Ahora bien, particularmente hoy, martes 23 de diciembre, si usted utiliza el Metrobús, tome en cuenta que en la línea 5 van a permanecer cerradas por mantenimiento las siguientes estaciones: Ganaderos, Michuca y Metro Coyuya. Le hablamos de la línea 5 del Metrobús para que lo tome en cuenta. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Muy importante el programa que se mantiene en la Ciudad de México sobre no utilizar ni vender, tampoco adquirir pirotecnia para evitar quemaduras y otros riesgos. Volvemos. Nos da gusto saludar a las 6:30 de la mañana a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa. ¿Cómo está, secretaria? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por esta comunicación. Pues sabemos que desde el pasado 17 de diciembre se está aplicando este operativo Cero Pirotecnia. Cuéntenos, por favor, en qué consiste, en dónde se aplica y qué autoridades están participando. Mira, efectivamente, desde el día 17 estamos haciendo recorridos de concientización en los mercados, hablando con los locatarios y también con los usuarios para que no vendan, por una parte, pirotecnia, pero por otra también para que no se compre pirotecnia. Estamos explicándoles a ellos lo ilegal que es vender este tipo de productos, pero sobre todo a los usuarios, haciendo conciencia de que queremos pasar unas Navidades contentos y evitar que los niños manipulen este tipo de pirotecnia que generalmente deviene en algunos accidentes que digo que significan quemaduras de manos, de brazos y además marcas para toda la vida. En este operativo estamos participando varias dependencias. En primer lugar está la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, pero también está la Secretaría de Desarrollo Económico en un acompañamiento permanente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de los zorros, quienes han estado recogiendo también la pirotecnia que hemos estado encontrando alrededor de los mercados. Quiero decirte que en general no hemos encontrado al interior de los mercados, pero sí en todo lo que es el comercio alrededor de los mercados. Y también está participando Guardia Nacional, digo, que nos ayuda y nos acompaña en todo esto. Hemos ya recorrido prácticamente completo el mercado de la Merced. Hemos estado en Coajimalpa, en el mercado Coajimalpa, en San Mateo Tlaltenango, en Merced, tanto en la nave mayor como en la nave menor, y también ayer estuvimos en Jamaica Nuevo y Jamaica Zona, digo que lo recorrimos prácticamente pasillo por pasillo. Creo que esto es muy importante, las personas están recibiendo este mensaje, digo, de muy buen modo, y
realmente pues, están contentos de que la autoridad haga este tipo de operativo, digo que implica mayor seguridad para las personas, pero también para el patrimonio de ellos. Así es, sobre todo para la salud y la vida. Ahora bien, secretaria, pues sabemos que desde el 17 de diciembre se está aplicado, prácticamente son 6 días. ¿Cuáles son los resultados que han obtenido hasta el momento? Ya decía usted, pues ha sido bien aceptado, particularmente pues por las personas compradoras, pero ¿qué resultados específicos se han obtenido? Porque incluso pues el metro también se ha sumado a este operativo para evitar que se traslade pues este material explosivo. Sí, o sea, tenemos que trabajar todas las dependencias que tenemos de alguna manera que ver con el traslado, por una parte de la pirotecnia, pero también con la compra y venta, como es la Secretaría de Desarrollo Económico, y cómo dar las recomendaciones de seguridad que nos corresponden a nosotros como Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional, sobre todo, para que vayan recogiendo estos productos y pues ya lo eliminen definitivamente. Creo que ha sido muy, como te decía, ha sido muy bien recibido. Hemos recogido, yo te diría, más de 20 o 30 kilos de pirotecnia en estos lugares y los administradores de los mercados pues se han acercado justamente, digo, para unirse también a este tipo de operativos, digo, que son importantes para la ciudad. Recuérdenos, por favor, para hacer énfasis en estos riesgos que conlleva pues manipular, utilizar, quemar este material explosivo, estos juegos pirotécnicos, en general para la población, para la salud, incluso pues para nuestras extremidades, etcétera. Sí, por supuesto. O sea, el no manejar bien esto, primero no deberíamos comprarlo, no deberíamos tenerlo, pero cuando se manipulan y no se manipulan bien, pues generalmente tenemos explosiones antes de lo previsto y eso significa quemaduras de manos, quemaduras de brazos fundamentalmente y muchas veces de cara. ¿Sí? Lo que nosotros planteábamos en estas visitas, lo que planteamos es que tenemos que evitar el pasar en un hospital unas fiestas que deberían ser alegres, esperando saber qué es lo que pasa con los niños, con los adolescentes que hacen que juegan con este tipo de pirotecnia, pero en verdad tenemos que hacer conciencia a los padres, sobre todo, de que no les compren a los niños, ni les pidan a los jóvenes que no lo ocupen. Secretaria, este asunto del uso, venta, pues almacenamiento en general sobre material explosivo, sobre juegos pirotécnicos, está previsto en la ley y es por ello que con este operativo pues simplemente están aplicando la ley en estas fiestas decembrinas. Por supuesto que sí. O sea, eso es lo primero y se les explica también a los locatarios de que esto es ilegal y que esto además en la ley está penado. Entonces es la Secretaría de la Defensa Nacional la que de alguna manera toma medidas en todo lo que tú dices, en el traslado y en el uso de la pirotecnia. Pues ahí está, secretaria Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Los resultados de este operativo que permanecerá hasta el 6 de enero. Mantengamos la comunicación pues para conocer los resultados completos y pues a sumarnos al llamado de no utilizar pirotecnia, tampoco venderla, mucho menos quemarla ni almacenarla. Gracias y buenos días. No, gracias a ti. Gracias por esta información y bueno, mire, vámonos con otros temas, ya estamos totalmente en la cuenta regresiva y por ello las cocinas mexicanas se llenan de colores, de aromas y de sabores para celebrar la Nochebuena. Falta un día. El mercado de Jamaica es uno de los lugares más populares y preferidos para encontrar los ingredientes de la cena navideña. La Navidad se celebra alrededor de la mesa navideña. Este 2025 el ritual gastronómico llega al mercado de Jamaica. La cena se llena de aromas, recetas heredadas y platillos que aparecen una vez al año, como el bacalao en 380 pesos o más. Además se encuentra camarón, romeritos, mole, carne de cerdo, entre otros. El bacalao en todo el mercado, se los puedo asegurar que de este puesto es el mejor bacalao. El precio lo vale, porque dice
550, pero el precio es el correcto porque está carnudo, está fresco. El plato fuerte concentra la mayor parte del presupuesto, en unos 7,000 pesos o más, destinado a los clásicos de la temporada. Llevamos ahorita con la compra, llevamos como unos 8, porque del pescado nada más llevamos 7 kilos y está a 550 el kilo, es lo más caro. Y luego viene todo lo demás. Siempre vengo aquí, me dan calidad, me dan precio y pues ya soy cliente de hace mucho tiempo. Durante el recorrido, otro de los platillos tradicionales son la carne de cerdo, el kilo de pollo en 110 pesos y la cabeza de cerdo en 60 pesos el kilo. Estamos comprando para hacer un rico pozole, ya compré lo que es la carne de puerco, cabeza de puerco, maciza de puerco y ahorita para complementar un poquito de pollo. Otro de los platillos que no puede faltar en la mesa familiar es el tradicional romerito. El kilo está en 22 pesos y más. El romerito, el camarón, el mole y eso ahorita llevo como 900 pesos. Ahorita estamos comprando romeritos, bacalao. El bacalao es el que está un poco carito, está en 480. Los romeritos, que tienen aquí un buen precio, que está en 25. Y no podía faltar el tradicional ponche. En el mercado de Jamaica están los ingredientes, pero se debe invertir unos 2,000 pesos. Lleva manzana, jamaica, guayaba, piña, caña, tejocote, ciruela pasa, pasas, es lo que nosotros le ponemos un poco. Pues ahorita por la temporada, pues como es un poquito elevada el costo de la fruta, pues depende de la cantidad. Nosotros que hacemos una tamalera de unos 20, 30 litros. Con imágenes de Yuyín Pasol, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Compártanos cuánto se gasta usted en la cena para esta Nochebuena y dónde prefiere comprar los ingredientes. Seguimos con temas capitalinos. Mire, el metro se moderniza, inaugura nuevos simuladores de conducción. Es una herramienta que va a permitir fortalecer la capacitación del personal y elevar así la calidad del servicio para usuarias y usuarios. Las y los conductores del metro contarán con novedosos simuladores para capacitarse en la conducción de la renovada Línea 1. Esto para tener una mejor capacidad de respuesta. Son 4 simuladores que se encuentran en el centro de capacitación de este sistema de transporte público y que las y los trabajadores del metro estrenarán a partir de esta semana con el objetivo de fortalecer y mejorar el servicio del metro. Simulan de manera objetiva y puntual todos los incidentes que podemos tener en vías. Esto nos permite capacitar a los operadores sin necesidad de exponer a los usuarios y nos da la oportunidad de tener las vivencias del día a día en toda la Línea 1. Esto, jefa de gobierno, gracias a su respaldo, nos permite mejorar el sistema, mejorar la intermitencia. Anteriormente, estas capacitaciones se hacían en las vías dentro de los túneles, lo que implicaba demasiada logística, en ocasiones dentro del horario de servicio, lo que complicaba las prácticas. Así que en lugar de utilizar trenes reales, en lugar de ocupar logística, se eficienta esta capacitación de manera virtual. Entonces, con ello avanzamos en tener un metro más seguro, con innovación tecnológica y con los mejores métodos de formación. Estos simuladores forman parte de la renovación de la Línea 1, que representó una inversión total de 37,000 millones de pesos y con la que se busca tener un metro más seguro y eficiente. La capacitación que se lleva a cabo en este plantel abarca más de 4,600 compañeros del sistema en cada año y esto nos da la oportunidad de experimentar dentro de las aulas todos los incidentes que se viven en vía. En 2026, el metro tendrá un presupuesto de 25,000 millones de pesos, más la aplicación de recursos federales para la renovación de la línea 3 y A y la conclusión de conexión de la 12 y la 1. Con imágenes de Cristian Meléndez y José Navarro, 11 Noticias, Axel Meneses.
Mire, sobre la venta de boletos para el Mundial de Fútbol 2026, este lunes el Gobierno de México reiteró que no venderá boletos ni tendrá ningún control sobre su distribución, asegurando que todo será gestionado exclusivamente por la FIFA. La venta de boletos es un asunto privado, no interviene el gobierno. Interviene con Profeco para revisar que no haya ningún abuso a las personas consumidoras o quienes compran los boletos. Pero el gobierno no es que venda los boletos. Ahí está la aclaración y en tanto, en el tema de la reventa de estos boletos, bueno, pues la Procuraduría Federal del Consumidor confirmó que esta práctica no es legal en México, por lo que la FIFA implementó una plataforma de intercambio de entradas con el acompañamiento de la autoridad para garantizar que cumpla con la legislación y respete los derechos de las personas consumidoras. En cuanto a esta plataforma de recolocación o intercambio, lo que nosotros hicimos fue dar el acompañamiento para que el diseño estuviera acorde con la legislación mexicana, porque tanto en Canadá como en Estados Unidos la reventa es legal, no así en México. Por eso no pudieron desarrollar una plataforma de reventa tal cual. Ahí, como lo escuchábamos, al titular de la Profeco, Iván Escalante, reiteró que vigilará todo el proceso de compra e intercambio de boletos y se atenderá cualquier queja de aficionadas y aficionados, esto pues rumbo al Mundial 2026. Vámonos con más información deportiva. México sigue brillando en el mundo. Las gemelas clavadistas Mía y Lía Cueva fueron reconocidas con el premio al mejor rubro deportivo en los Pan Am Sports Awards Junior 2025, tras conquistar oro en clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y medallas individuales de plata y bronce, además de sumar un bronce en trampolín sincronizado en el Mundial de Deportes Acuáticos. En atletismo, Valeria Páez, heptatleta nacional, recibió el premio de Atleta Influencer destacando su participación en los Juegos Panamericanos Junior, donde finalizó quinta y su gran influencia en redes sociales, compartiendo su preparación y competencias con más de 330,000 seguidores. Raúl Jiménez fue el héroe de Fulham al anotar el único gol en la victoria 1-0 sobre Nottingham Forest en la Premier League, gracias a un penal ejecutado en el tiempo agregado del primer tiempo. El delantero mexicano mantiene su récord perfecto desde los 11 pasos en Inglaterra, al marcar su 11º penal sin fallo en la liga, igualando una marca histórica en la competición. Este triunfo coloca al Fulham en el lugar 13 en la tabla con 23 puntos y 10 por encima de la zona de descenso. La FIFA publicó el último ranking mundial de selecciones del 2025, donde México cerró el año en el lugar 15 del mundo, manteniéndose fuera del top 10 y por debajo de los Estados Unidos, que finalizó en posición 14 como la mejor selección de CONCACAF. A pesar de este lugar, el Tri tuvo un año de contrastes. Entre los resultados positivos destaca el título de la Copa Oro 2025, donde México derrotó 2-1 a Estados Unidos en la final, además de haber conquistado la CONCACAF Nations League al vencer a Panamá, confirmando su dominio regional. En el cierre del año también se presentaron resultados que pesaron en la clasificación. El tricolor disputó sus 2 últimos partidos del 2025 ante Uruguay y Paraguay. En el primer encuentro empató sin goles en el TSM Corona de Torreón, mientras que en el segundo cayó por marcador 2-1, resultados que le impidieron escalar posiciones en el ranking. Mientras que en lo más alto del listado, España se mantiene como líder, seguida por Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, cerrando así el 2025 en el ranking FIFA a nivel global. Vámonos con otros temas. Mire, los lomitos que han sido rescatados del metro aquí en la Ciudad de México van a ser los principales ayudantes de Santa Claus y de los Reyes Magos. ¿Por qué le decimos esto? Porque van a recibir todas las cartas enviadas por niñas y niños durante esta temporada navideña y Judith Hernández nos cuenta cómo. Tomás, Cano y Viejo son 3 perritos de la raza Metro. Ellos son lomitos que fueron rescatados en las instalaciones del metro y que, al igual que otros 40 peluditos, actualmente están en espera de ser adoptados en el Centro de Transferencia Canina de Azcapotzalco. Él es Cano, de Canal del Norte. Él es un perrito que llegó aquí en el 2023 y todavía no se lo llevan, imagínate. Todavía tenemos 2 perritos del 2019, Tepo y Potra, y
también tenemos muchos casos de éxito, ¿no? Perritos que llegan y que no están aquí más de 2 meses y salen en adopción. Pero este año, ellos tienen una misión especial. Son ayudantes de Santa y de los Reyes Magos. Por 7ª ocasión, estos amigos peludos ayudarán a responder las cartas con los anhelos y deseos que las infancias hagan llegar a Santa Claus, Melchor, Gaspar y Baltasar mediante el correo losdeseosmasperrones@gmail.com o por WhatsApp al 55 45 96 86 10. Para que los niños puedan mandarnos sus cartitas. Ellos estarán contestando, además de que estarán contando un poco de su historia, ¿no? Por ejemplo, Cano llegó aquí con una fractura en su colita y como llegó con una fractura expuesta, tuvieron que amputarle su colita. Entonces, como él, tenemos muchas historias. Los ayudantes de Santa y de los Reyes buscan promover la adopción responsable de estos lomitos y además cuidar el medio ambiente, pues las cartas se reciben solamente vía electrónica. Este programa está hecho más que nada para reducir los temas ambientales. Todos sabemos que en Día de Reyes aventamos un globo con helio y que contamina porque no sabemos dónde cae. Y también utilizamos mucho papel. Las peticiones para Santa se recibirán hasta antes del 24 de diciembre y para los Reyes Magos hasta el 5 de enero. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Daniel Pérez, 11 Noticias, Judith Hernández. Miguel de la Cruz, la información de cultura. Nos falta un día para Nochebuena y 2 para Navidad. ¿Qué nos Exacto. tienes hoy? Bueno, pues hoy tenemos algo a tono en la cartelera teatral. Llega la propuesta escénica Antinavideños. Son escenas que rompen con los clichés decembrinos a través de un humor ácido. Retrata otra perspectiva de estas fechas. Aquí los detalles con Saraí Campos. De ponche, azufre y caipiriñas llegaron los antinavideños al Teatro La Capilla. Tres monólogos que a más de uno le hará clic con su propia historia, con esa época de felicidad, dar y regalar. Cada persona que viene aquí a contar algo que le pasó justo en relación a la Navidad, entonces no perder de vista esto que yo vengo a contar, a denunciar, a compartir. En esta ocasión, los directores de cada cuento son Valeria Fabri, David Barrera y Mario A. Monroy, con textos de Zoe Méndez, Daniela Mosca y José Antonio Martínez. Historias que van cargadas de humor y también de eso que cala de estas fechas. Los antinavideños son una denuncia. Estos tres personajes vienen a hacer una denuncia de algo que les pasó, que no necesariamente tiene que ser bueno, que de hecho no es bueno, pero eso vuelve cómplice al público y lo vuelve parte del monólogo. Por cuarto año en la Sala Novo también se presentan los Antinavideñitos, edición Navidad Punk. 3 propuestas escritas por adolescentes que son representados por ellas mismas. Me parece que escriben muy bien, ¿no? Muy bien. De hecho, podemos considerarlo incluso un semillero, ¿no? De aquí han salido chicas que después, en el año, escriben cuentos y las publican, ¿no? O sea, como que sí les sueltan a la pluma muy bonito, de una manera muy profesional y muy graciosa. O sea, son comedias muy ácidas también, pero también muy inteligentes. La temporada de los antinavideños y antinavideñitos en el Teatro La Capilla hasta el 30 de diciembre, con su pausa en Navidad. Con imágenes de Cristian Aguilar y Daniel Pérez, 11 Noticias, Saraí Campos. Bueno, aquí generalmente le presento el libro del día, sin embargo hay libros que significan algo especial. Por ejemplo, ¿qué significa tener un libro sobre sí mismo a un artista plástico? Sobre esto y otras cosas, la siguiente historia. En la portada el apellido Madariaga y el enunciado Código de una existencia, libro que da cuenta del origen y desarrollo de Miguel Madariaga, pintor que se distingue por poseer una depurada técnica que le permite lograr imágenes hiperrealistas en una sólida trayectoria. Casi 30 años. 30 años, empecé por ahí de final del 94, de tener yo 13, 14 años. Entonces ya es un tiempo. Miguel Madariaga recuerda la inquietud extraordinaria que marcó su infancia. Era peleonero
Pero la única clase donde pude estar tranquilo y estaba apaciguado era el taller de artes plásticas. Sus padres lo inscribieron en clases de artes plásticas y por encima de todo su panorama se transformó la primera vez que vio una exposición de impresionistas en Bellas Artes. Y entro, veo las piezas y siento algo que nunca había sentido. Una electricidad, y eso pues, sí me apaciguó, porque de ser un chico problema me volví totalmente introvertido, ¿no? Asistió a clases en la Academia de San Carlos y ha logrado sumar a las imágenes hiperrealistas elementos creativos. Tras varios intentos fallidos, en 2008 ofreció sus cuadros a una galería y después de adquirir su obra, le propusieron hacerle un libro que determinó el avance de su formación. Yo estaba en un proceso de formación muy mediano, así yo así lo siento, ¿no? Y no cualquiera tiene la fortuna de tener ese proceso y que aparte tan intenso emocionalmente registrado en un libro, ¿no? Referente escrito e ilustrado al que Miguel Madariaga regresa con frecuencia. Remembranza que confirma quién fue, quién es y hacia dónde va. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y ahora sí vámonos al libro del día. Está bien, no estar bien es el título, libro colectivo editado por Lo que Leo, este libro en voz de dos de sus autores, Ilalali Hernández y Alejandro Paniagua. Es un diálogo en muchos niveles para poder discutir y comenzar a hablar sobre la salud mental. Comenzó con buzones puestos en algunas escuelas de México en donde los chavos ponían sus preguntas. Invitaron especialistas para que dieran una posible respuesta y después una artista se sumó a esto y comenzó a poner fotos intervenidas y también fue un taller de autorretrato y finalmente algo que también fue hilando todo esto fueron los textos que nos invitaron a escribir. Temas que pareciera que no, pero todavía falta apertura frente a ellos para poder decir, hoy no me siento bien, estoy triste, no sé qué me pasa, no sé por qué me siento de esta manera. Y creo que es un gran regalo en ese sentido para los jóvenes. Si en mis peores momentos de ataques de pánico o de ira hubiera tenido un libro así, creo que mi vida sería totalmente distinta. Leo con el 11 avanzamos 215 páginas del libro Ese montón de espejos rotos de Gonzalo Celorio, editado por Tusquets. El X de hoy es de Sara Rosas y dice: en contraste con el dolor moral que ennoblece y dignifica, el dolor físico humilla y hace del cuerpo un pordiosero. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 13 años de la partida del poeta brasileño Ledo Ivo. En su honor, el poema del día, No todos, que en alguna parte dice: no todos conocen el camino del bosque y escuchan el súbito rumor de la fuente entre las piedras brillantes y se detienen ante el musgo que reverdece los grandes árboles. Cuánta razón tuvo Ledo Ivo. Quien lo solicite lo comparto completo por X @MiguelD, solo la de LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Cuando diferentes disciplinas artísticas se entrecruzan, Miguel de la Cruz y este libro de Miguel Madariaga, y decías al final de la nota que nos compartiste, saber quién es y hacia dónde va. Sí. Lo importante en el arte, Miguel. Imagínate, yo cuando veo que tiene un efecto tan contundente en su reflexión sobre su vida, digo, todos deberíamos tener un libro. Sí, ¿no? La cuestión es que nadie llega y te dice, te hago un libro, ¿no? Sí, a él sí, por la actividad, dijeron, bueno, para conocer tu obra, para ir a tu pasado, para ver cómo lo haces, le hacemos un libro. Y ahora es una Biblia de vida para él. Lo valora muchísimo y fue una reflexión que yo no había hecho, Es decir, ves un libro de artista y dices, para conocer a ver sus obras y conoces todo. Pero para él es una herramienta de vida y profesional también muy fuerte. Porque además nos compartías, le permitió regresar a lo que hizo en el inicio, a cómo ha avanzado durante todo este tiempo y definitivamente, como dices tú, es una Biblia, pero además bien necesario, casi para cualquier artista, como dirías tú, para cualquiera, pero para particularmente para ellos, ¿no? Es muy útil, él lo constata. Y bueno, buscaremos más ejemplos así porque está bueno interesante, tema, ¿no? Sí. Miguel, ¿qué nos queda para estos días? Bueno, pues hay actividad en el Zócalo, que eso es importante, la verbena sigue en pie. Todos los días. Todos los días, hay que estar atento, hay fiesta. Perfecto. Gracias, Miguel, gracias. Te vemos pronto. Vamos a una pausa y volvemos.
7 de la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. Alerta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre los fraudes digitales más frecuentes en esta temporada navideña, entre reservaciones falsas, alquileres inexistentes y promociones engañosas en redes sociales. Sugiere, entre otras cosas, verificar los sitios web y evitar compras en perfiles nuevos. Cuentan ya conductoras y conductores del metro con novedosos simuladores que funcionarán para capacitarse en la conducción sin necesidad de utilizar túneles reales y que simulan de manera objetiva, puntual, todos los incidentes que puedan tener en vías. Estos simuladores forman parte de la renovación de la línea 1, que representó una inversión total de 37 mil millones de pesos. Afianzan la colaboración internacional México y Ucrania en una expedición exitosa a la Antártida realizada por científicos y científicas de la UNAM. En esta primera campaña mexicana se extienden los alcances del conocimiento nacional y tienen miras a establecer una serie de trabajos permanentes con ese país. Anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la construcción de una flota de barcos de guerra con la más alta tecnología. Esto mientras continúa deteniendo arbitrariamente buques en aguas internacionales. Una situación que ha llevado ya a Irán, Rusia y China a emitir una enérgica condena contra estos operativos y quienes reiteran su respaldo a Venezuela. Detienen en El Salvador a 248 personas que fueron condenadas a penas que ascienden a varios siglos de prisión, a 43 por homicidio y a 42 por desapariciones de personas cometidas entre 2014 y 2022. Implementa la FIFA una plataforma de intercambio de entradas con acompañamiento de la autoridad para garantizar que se cumpla con la legislación y se respeten los derechos de las personas consumidoras, evitando así la reventa, práctica que no es legal en México ni en Canadá, incluso ni en Estados Unidos. Bueno, mire, ya sabe que estamos en esta temporada de Navidad. Hay una inmensa gama de tonalidades en esta época. Durante particularmente esta temporada del año, muchos adultos mayores enfrentan una realidad de aislamiento y abandono de sus familias. Es por eso que algunas casas hogar abren sus puertas para recibir, acompañar y brindar una buena cena navideña a todas estas personas. Mi compañero Rubén Feital nos cuenta. Irma, Olga, Ana María, Queta y Lulú son algunas de las 13 mujeres adultas mayores que viven en la casa hogar de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en pleno centro de la Ciudad de México, a 2 cuadras del Mercado de la Merced. Aquí reciben el cariño y la atención que les fueron negados por sus familias. ¿Usted tiene familia, tiene hijos, nietos? Sí, tengo mis hijas, pero pues ya sabe que no les gusta cargar con uno. Y pues ni modo, hay que aguantarse. Atendemos a mujeres adultas mayores entre un rango de 65 a 85 años de edad. Y bueno, pedimos un perfil que todavía puedan ser un tanto autónomas, por así decirlo, ya que pues como tal la casa, al no tener tantos recursos, pues no tenemos un médico especialista o un enfermero que se especializa, no tenemos cuidadores que las van asistiendo el día al día. Irma tiene 82 años y tras de vivir en la casa hogar. Ella es la que apoya a las cuidadoras supervisando a sus compañeras. Asegura que esa es su misión. Casi somos independientes cada quien, pero sí convivimos a la hora que como ahorita, pues mire, estamos ayudando, apoyando, ¿no? Cuidándonos unas y otras para no salirnos. Olga está muy contenta en este lugar. Además de sus compañeras, tiene a alguien muy especial con ella. Tengo a mi hermana junto a mí, entonces pues ya me siento más acompañada, ¿verdad? Ella es más chica que yo le llevo 7 años a mi hermanita, pero pues me siento acompañada. Su único hijo vive en Tijuana, Baja California. Su sobrino es el que las visita, les lleva cosas que necesitan y está al pendiente de ellas. Estoy muy a gusto, es una casa hogar impecable, muy limpia, los cuartos limpísimos, nos bañamos diario, el servicio de limpieza es precioso, muy limpio y aquí comemos, la cocinera guisa muy sabroso.
Este lunes fue un día especial para ellas. Recibieron apoyo de trabajadores del Metrobús del corredor de Palcates-Tacubaya. Estamos entregando víveres y artículos de primera necesidad, de limpieza e higiene personal, y de alguna manera la cuantificación no la hacemos, no la tenemos, porque lo hacemos de corazón. No vemos la cantidad, sino la voluntad y la intención de seguir ayudando. Además de artículos de primera necesidad, esta casa hogar para personas adultas mayores requiere de especialistas, personal de salud y personas voluntarias que compartan su tiempo. El voluntariado de venir a compartir con ellos a lo mejor un tiempo, juegos, pintura, de esa manera también apoyan demasiado a este centro. Con imágenes de Miguel Escobar y Yair Maya, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y bueno, mire, vámonos con otros asuntos y para ello agradecemos la comunicación con Carmen Herrera, asociada de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos. Abogada Carmen, buenos días, bienvenida. Buenos días, Elvira, ¿cómo está? Gracias por esta comunicación y bueno, pues particularmente referirnos a lo que ocurrió hace exactamente una semana, el martes pasado, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde responsabiliza al Estado mexicano por la violación sexual, la tortura, la muerte de Ernestina Asensio y particularmente por la falta también de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Abogada, una sentencia muy amplia que da cuenta pues de las múltiples violaciones a los derechos humanos de Ernestina Asensio Rosario y también de su familia, pero finalmente la Corte Interamericana le creyó a la señora Ernestina Asensio. Así es, es una sentencia sumamente importante porque demuestra las múltiples afectaciones que vivió doña Ernestina y que viven las mujeres indígenas en el país a causa del racismo estructural que vivimos hasta el día de hoy. También el costo de la verdad y la justicia, que todo el tiempo que tuvo que pasar para llegar a este momento, pero también que tenemos posibilidad, gracias al sistema interamericano, a la Corte Interamericana y a la Comisión, posibilidad de que un día se conozca la verdad si tenemos persistencia, si tenemos un litigio con todo rigor, y también la resistencia y confianza que agradecemos mucho de la familia de doña Ernestina. Tenemos que este costo que tuvo la justicia se tiene que reflejar en soluciones que reparen el daño, los daños tan profundos que vivió la familia, que haya justicia, que se reabra la investigación para que se identifique a los responsables y termine la impunidad en este caso. También tenemos que buscar que un hecho así no vuelva a ocurrir. Entonces la Corte Interamericana ordenó políticas públicas, ordenó medidas de no repetición, que en Veracruz ni en el resto del país se niegue la justicia a las personas que hablan su lengua indígena o que tienen cualquier otro factor de vulnerabilidad, como los que jugaron en este caso como barreras para impedir el acceso a la justicia. Valoramos mucho el que la Corte haya declarado que se violó en este caso, además de todos los derechos específicos en contra de la señora Ernestina, se violó el derecho a la verdad. Queremos esperamos que haya medidas concretas para que haya una cultura que se incorpore este elemento tan importante como elemento de la democracia que queremos construir, que nos merecemos en este país. Ahora bien, abogada, si bien ha tocado un tema fundamental que es el derecho a la verdad y también pues las medidas reparatorias que está dictando, que está emitiendo la Corte Interamericana, me gustaría detenerme en lo relativo a la investigación, que si bien pues está dictando que se reabra para encontrar a los culpables, pero también hace una referencia muy específica y muy importante sobre cómo se condujo esta investigación en el pasado, en donde pues fue cerrada de
de forma prematura, permanecieron ahí los estereotipos de género, los étnicos, y de alguna forma también la Corte pone especial énfasis en lo que ocurrió con autoridades de alto nivel y particularmente referirnos al presidente Felipe Calderón, en donde pues reprodujo estos estereotipos étnicos, en donde pues desafortunadamente eso impidió que se llevara acorde una investigación que permitiera conocer la responsabilidad o a los responsables y sobre todo pues esta falta de atención a la salud de la señora Ernestina Asensio y con ello acceso a la justicia. ¿Cuál sería usted, abogada? ¿Cuál vería la responsabilidad de una figura tan importante como el presidente de la República, que desestimó incluso la palabra de la propia Ernestina Asensio y pues se declara violación a sus derechos humanos? Efectivamente, como usted bien señala, la Corte reconoció el contexto de militarización en el cual ocurrieron los hechos, el contexto de discriminación, de violencia de Estado, pero también esta involucración determinante para la impunidad que fue la intervención de altas autoridades como la del entonces presidente Calderón, que hicieron que todo un acervo probatorio válido, que hoy lo reconocemos como válido, el previo a la declaración del presidente entonces de la República, hizo que la narrativa, el expediente y la suerte de la investigación cambiara totalmente. La Corte da como una de las causas que han mantenido en impunidad este caso. Creemos que esta situación debe cambiar en este momento, en cualquier momento. El hecho de haber declarado que hubo tortura, que fue víctima de tortura doña Ernestina Asensio, eso significa que es imprescriptible la investigación, la sanción de los responsables y que este caso debe llegar hasta las últimas consecuencias para identificarlos y sancionarlos. Ahora bien, abogada, sí, adelante. Perdón, no, es un mensaje también a todos los funcionarios públicos, a todas las instituciones, que el gobierno actual la sentencia podría servirle al gobierno actual para combatir la corrupción, para combatir la falta de diligencia, la falta de respeto de los derechos humanos y también para combatir el racismo en este país. En efecto. Ahora bien, abogada, en ese mismo sentido, ya la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, pues ha referido que su gobierno va a acatar pues todas las medidas que está dictando la Corte Interamericana sobre este caso. Incluso pues ha hecho referencia o concuerda con que se debe de garantizar el acceso a la justicia, pues ahora ya únicamente pues a la familia de Ernestina Asensio. Ha incluso hecho referencia a pues como este 2025 es el año de la mujer indígena. ¿Qué se espera, abogada Carmen Herrera, del Estado mexicano, si ustedes ya han establecido contacto con ellos, pues para darle seguimiento al cumplimiento de estas acciones que está dictando la Corte? Sí, inmediatamente cuando fuimos notificados de por la Corte Interamericana de la sentencia, nos dirigimos a la representación del Estado mexicano para solicitarle nos trasladara una hoja de ruta de cumplimiento. Esto fue mediante comunicación formal enviada el 17 de diciembre y el 19 de este mes, el 19 de diciembre, recibimos una respuesta a nuestra comunicación de parte de la Secretaría de Gobernación, que nos informó que estaban recabando la información de las instituciones para construir esa hoja de ruta y enviárnosla. ¿Qué esperamos? Esperamos una disculpa pública de la presidenta de la República, que sea al nivel al cual fueron violados los derechos de doña Ernestina en este caso y de toda la sociedad. Creemos que merece, que es a la altura a la que debe responder la presidenta de la República, y también creemos que la investigación debe ser atraída por la Fiscalía General de la República.
si bien es otro gobierno el que se encuentra actualmente en Veracruz, creemos que no existen las condiciones para que sea la Fiscalía de Veracruz quien haga la investigación. Creemos que al nivel que sucedieron las cosas deben de ponerse todos los esfuerzos, los máximos esfuerzos que existen en este país para dar una muestra en el sentido de que esto no debe ocurrir y hacer la disculpa pública a la familia, pero a toda la sociedad también en estos términos que lo estamos planteando. En efecto. Ahora bien, entre las medidas importantes, todas las medidas que ha dictado la Corte pues son necesarias, pero particularmente me gustaría detenerme en una de ellas, y es en la creación del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia. Sabemos, por lo mismo que ha pues ya emitido la Corte Interamericana, que la falta de acceso a servicios de salud de calidad pues ocasionaron el fallecimiento de Ernestina Asensio, y también la falta de justicia pues tiene que ver también pues con que no había personas hablantes de la lengua originaria de la familia de Ernestina Asensio y de la propia Ernestina Asensio para poder acceder a la justicia. ¿Sentaría entonces esta medida que está dictando la Corte pues un precedente para la lucha contra la discriminación hacia los pueblos indígenas? Sí. En el momento en que ocurrieron los hechos, no es que no hubiera personas hablantes en la estructura judicial, es que se desdeñó, se despreció, se ignoró la palabra de doña Ernestina. Incluso alguien como la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer en ese momento se atrevió a descalificar la expresión de doña Ernestina. Entonces, se requiere, sí, ese registro nacional de intérpretes. Se requiere que esos intérpretes tengan las capacitaciones necesarias para que sea realmente un puente que asegure el acceso a la justicia de las personas hablantes de una lengua indígena. Creemos que se han hecho esfuerzos importantes en ese sentido en el país, pero no suficientes. Entonces la Corte es clara en el horizonte en el cual deben adoptarse estas políticas públicas para evitar que las barreras lingüísticas sean un factor más de discriminación, como ocurrió en este caso. Importante, abogada Carmen Herrera, asociada de Abogadas y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos. Sabemos que son muchas las organizaciones que han estado en acompañamiento, particularmente en este caso de la señora Ernestina Asensio Rosario, pues que ocurrió desde 2007 y a la fecha que se está emitiendo esta sentencia. Mantengamos, por favor, la comunicación, pues para dar seguimiento a estas acciones, a estas medidas que ha dictado la Corte y que el Estado mexicano tiene obligación de cumplir. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, buen día. Gracias por esta comunicación, por esta información. Vámonos con información del mundo. Iniciamos la información internacional en Estados Unidos, y es que tan solo en los últimos 10 días fallecieron 4 personas migrantes mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Migración ICE. Las personas estaban en los centros de detención de Mississippi, Texas, Nueva Jersey y Pensilvania. ICE publicó que en los 4 casos se activaron los protocolos médicos y, sin dar detalles, solo generalizó que fue por cuestiones de salud. Y es que desde enero hasta diciembre de este año, ya en la administración de Donald Trump se contabilizan al menos 30 personas fallecidas, 30 personas migrantes, un nivel histórico que no se había alcanzado desde que se registraron 32 fallecimientos de este tipo, pero en 2004. Una congresista que visitó el centro Broadview en Chicago denunció que no tienen acceso a cuidados médicos. El personal del ICE nos dijo que no tiene ninguna obligación legal para proporcionarles ninguna asistencia, porque no es un centro de detención, sino un procesamiento de personas sin documentos. Desde Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la construcción de una flota de barcos de guerra con la más alta tecnología y que además llevará su nombre y se llamará Donald Trump. La flota de buques estará armada con cohetes del más alto nivel.
equipada con equipos hipersónicos y láseres. A la par, Washington sigue con sus operativos en el Mar Caribe para capturar navíos en alta mar. En tanto, la Guardia Costera persigue al buque Bella 1 de bandera venezolana en aguas internacionales. El sábado decomisó el segundo barco que llevaba petróleo venezolano a China, cerca de Isla Barbados. En tanto, el primer buque decomisado, el Skipper, fue llevado por la Guardia Costera a Galveston, Texas, donde va a permanecer atracado. Los hechos han llevado ya a Irán, Rusia y China a emitir una enérgica condena contra estos operativos y reiteraron su respaldo a Venezuela. La detención arbitraria de buques por Estados Unidos constituye una grave violación del derecho internacional. China se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones ilegales y unilaterales. Vamos a revisar el caso Jeffrey Epstein, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que algunos archivos relacionados con este caso fueron retirados temporalmente de su sitio web para ser revisados. Esta decisión ya ha generado controversia y ha reavivado cuestionamientos sobre un posible intento de ocultar información vinculada a la relación del presidente Donald Trump precisamente con Jeffrey Epstein. Les contamos. Nueva polémica en torno al caso Epstein. El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró el archivo número 468, uno de los documentos publicados el viernes pasado como parte de la última desclasificación de los papeles de Epstein. Se trata de una fotografía donde aparece Donald Trump rodeado de mujeres. Tras la polémica, el departamento volvió a colocar en línea los archivos del empresario Jeffrey Epstein, acusado de pederastia. En su cuenta de X, el Departamento de Justicia dijo que la había retirado para su revisión y luego determinó que no había evidencia de que aparecieran víctimas de Epstein en la fotografía, por lo que volvió a publicarla. El vicefiscal Todd Blanche negó que se tratara de evitar la relación de Trump con Epstein. Esto no tiene nada que ver con Trump. Hay docenas de fotografías de él ya publicadas donde sale con Epstein. Legisladores demócratas acusaron al gobierno de Trump de no revelar todos los documentos como exige la ley. El gobierno falló completamente el requerimiento legal de revelar todos los documentos. Ahora mismo están desafiando al Congreso. Unas 18 víctimas de Epstein denunciaron que el Departamento de Justicia no publicó todos los documentos como debió hacerlo con base en la ley Epstein aprobada en el Congreso. El expresidente Bill Clinton, cuyas fotografías fueron difundidas, dijo a través de un vocero que está dentro del grupo de personas que tuvo relación con Epstein antes de que sus delitos salieran a la luz y que no mantuvo la relación con él. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Vamos a Honduras, donde el Consejo Electoral retardó el conteo especial de los votos de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 30 de noviembre. Bueno, pues el candidato presidencial Salvador Nasralla denunció nuevamente irregularidades en la transmisión de votos y exigió anular los comicios. Ahorita sería el momento de hacer una nueva elección para presidente de la República, ya que estas elecciones son totalmente falsas y aquí tengo las pruebas. En tanto, dos consejeras electorales, Ana Paola Hall y Cosette López, denunciaron que son víctimas de una evidente persecución política que busca, de acuerdo con sus palabras, impedir la declaratoria oficial de las elecciones. Vamos a El Salvador, porque 248 personas detenidas fueron condenadas a penas que ascienden a varios siglos, así como lo escucha, de prisión por 43 homicidios y 42 por desaparición de personas cometidos entre 2014 y 2022. De las personas condenadas también por robo, extorsión o narcotráfico, uno de ellos recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 recibieron penas que van de los 950 a los 450 años de cárcel. La fiscalía de ese país los vincula con la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, y están detenidas en el Centro de Máxima Seguridad, denunciado por organismos civiles por violar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Vamos a Rusia, porque un atentado con un vehículo bomba mató al teniente general Fanil Sarvarov, de 56 años de edad, quien era director del Departamento de Formación Operativa del Estado Mayor. Esto en medio de las conversaciones de paz para Ucrania. Se trata del segundo ataque en su tipo en este mes.
Investigadores rusos señalaron que la explosión podría estar relacionada con los servicios especiales ucranianos. Hasta el momento, Kiev no ha emitido comentarios. La bomba fue escondida bajo el vehículo del alto mando ruso. El artefacto explotó al sur de la capital rusa por la mañana e hirió al militar de gravedad, quien más tarde falleció. En tanto, continúan los ataques entre Ucrania y Rusia. Los ejércitos de ambas naciones han librado ya 223 ataques en las últimas horas, de acuerdo con fuentes militares. Las fuerzas rusas lanzaron ataques aéreos contra 4 centrales eléctricas, provocando cortes de luz. En tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una terminal petrolera, aviones de combate y buques dentro del territorio ruso. Nos vamos a Medio Oriente. El gobierno de Israel aprobó una propuesta para reconocer 19 nuevos asentamientos de colonos israelíes construidos en Cisjordania ocupada, es decir, en Palestina. Con esta decisión aumentó a 69 el número total de asentamientos ilegales reconocidos desde que Bezalel Smotrich es ministro de Finanzas. Según su justificación, la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu busca bloquear el establecimiento del Estado palestino. La adjudicación o creación de estas colonias va en contra del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU. Actualmente, más de 1.200.000 colonos israelíes viven en Cisjordania ocupado. Y a esto se suma la destrucción con maquinaria de un edificio de 4 pisos. La demolición realizada por las fuerzas de Israel dejó a 100 personas de origen palestino sin vivienda. Una política sistemática para desplazarlos, así lo denunció la autoridad palestina. Y también a esto se suman pues estos ataques contra palestinos, palestinas, un hecho cada vez más frecuente. Este lunes, soldados de Israel mataron a un niño palestino de 16 años de edad durante una redada en la aldea de Cabatillas. Los soldados israelíes ejecutaron a mi hijo. Había francotiradores que querían matar a cualquiera que vieran. No solo a mi hijo, sino a cualquiera que se les apareciera. En la Franja de Gaza, al menos 13 personas, incluidas infancias, han perdido la vida por hipotermia luego de que las lluvias torrenciales y las bajas temperaturas golpean el territorio en las últimas semanas. Y es que las inundaciones han agravado las condiciones de vida de miles de personas que viven como refugiadas en débiles casas de campaña construidas con plástico o delgadas lonas. Vamos a Nigeria. 130 estudiantes fueron liberados tras ser secuestrados en un colegio católico el 21 de noviembre pasado. Se logró liberarlos en un operativo militar el 21 de noviembre pasado a más de 300 alumnos y 12 maestros que fueron secuestrados al norte de Nigeria, en una zona donde actúa el grupo armado islámico Boko Haram. Hasta el momento no se ha identificado a sus captores y de ellos 50 lograron escapar en las horas posteriores al asalto y más de 100 fueron liberados a principio de este mes. Momento de la ciencia. Itzel Gómez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Angie, auditorio del 11. Pues el equipo de 11 Lab platicó hace unos días con integrantes de la primera misión mexicana en la Antártida. ¿Qué estudian por allá? ¿Cómo lo hacen? Aquí se lo contamos. Se encuentran en la región más extrema del planeta para hacer ciencia. Y por qué no, también historia. Son parte de la primera misión mexicana que realiza estudios directamente en la Antártida, el gran continente congelado lleno de preguntas intrigantes. Son 3 científicas y un científico, todos de la UNAM. En estos días, toman muestras del suelo para comprender el pasado geológico del planeta. El proyecto nuestro es un proyecto que pretende estudiar las rocas que son del Jurásico y del Cretácico en esta parte de la península antártica. Nosotros queremos estudiar la península antártica porque era el punto de paso de ciertos microorganismos de un lado al otro y se hacían posible la conexión entre ambos océanos. Te puedo comentar qué ha sido nuestra experiencia aquí en la base de Vernadsky y realmente es muy dinámico porque el espacio personal es muy limitado, ¿no? Ciertas partes son laboratorios donde los científicos están trabajando en el mismo momento que colectan las muestras. La colectan y vienen a trabajarlos directamente aquí. La expedición se logró a partir de un acuerdo entre la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos y el Centro Nacional Antártico de Ucrania. Llegaron a bordo del rompehielos Nósfera y en una base ucraniana, mientras recopilan datos, afianzan la colaboración internacional.
Iniciamos a bordo del Nósfera, que es un barco, es un rompehielo, que cruza justamente desde Chile hacia la Antártida, cruzando el estrecho de Drake. Así que, bueno, como todos saben, pues el estrecho de Drake es la zona de mayor cantidad de tormentas en el mundo. En esta primera campaña mexicana antártica extienden los alcances del conocimiento nacional, con miras a establecer una serie de trabajos más permanentes. Después de tener esta experiencia en esta base, el sueño para los científicos mexicanos, por supuesto, sería tener una base en la Antártida también. Poder colaborar, estar aquí presentes con una base de investigación que sea netamente mexicana. Es ciencia mexicana alcanzando nuevos horizontes. Cambiamos ahora a temas cósmicos. Este fin de semana una ingeniera espacial de 33 años, originaria de Alemania, se convirtió en la primera persona en silla de ruedas en salir al espacio, es decir, en rebasar la línea de Kármán, que son los 100 kilómetros de altura, el límite de nuestra atmósfera. Oh my God. La ingeniera Micaela Bentau sufrió un accidente ciclista en 2018 que le dañó su columna vertebral y perdió la movilidad en las piernas. Este fin de semana se sumó a la lista de personas que han salido al espacio. Hasta aquí la información de Oncela. Muchas gracias, Itzel. Te vemos pronto. Por lo pronto, pues felices fiestas. Gracias y bueno, nos vamos ahora. Bueno, regresamos así al estudio de 11 Noticias. Tenemos más información que tiene que ver con el medio ambiente. Mira, energías renovables, el avance del año fue como la revista científica Science categorizó el hecho de que este 2025 las energías renovables superaron al carbón como fuente de electricidad en todo el mundo. Este es el dato importante. El crecimiento de energía solar y eólica alcanzó para cubrir el incremento de la demanda de electricidad de todo el planeta entre enero y junio. El argumento del alto costo de las renovables ya no es realista hoy, pues ya son más baratas la producción de energía solar, que ya había rebasado antes a la de gas natural, esto en 2023, y la del petróleo en 2017. Bueno, pues en este año, tal como se observa en esa gráfica que le estamos compartiendo, la energía solar fue la dominante, seguida del carbón, el gas natural, la energía eólica, la energía nuclear, el petróleo y la bioenergía. Un actor clave de este impulso pues es China. Y es que probablemente el resto del mundo siga su ejemplo, porque en el caso de este país asiático produce 80% de las celdas solares en el mundo, el 70% de las turbinas eólicas de viento y el 70% de las baterías de litio del mundo a precios que ningún competidor puede igualar. Las tecnologías de energía renovable ya suponen el 10% del Producto Interno Bruto de China, aunque aún este gigante asiático pues sigue construyendo plantas carboeléctricas durante décadas. El desarrollo de China estuvo ligado al carbón que producía, la contaminación atmosférica asfixiante y emisiones masivas de carbono, aún mayores que las de todos los demás países desarrollados juntos. Bueno, pues ahora con esta información, paneles solares cubren desiertos, la alta soleada y la meseta del Tíbet con turbinas eólicas de hasta 300 metros de altura que protegen costas y cimas de colinas. La generación de energía solar en China se multiplicó por más de 20 en la última década y sus parques solares y eólicos tienen ahora ya la capacidad suficiente para abastecer todo Estados Unidos. Vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos con Gigi Grande, con nuestras fiestas, a ver qué es lo que nos tiene para esta semana de Navidad. México chula de mi corazón, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz y muy contenta. Esta vez con una edición muy especial porque es Navidad. Así que vamos a descubrir cómo se celebra la Navidad en México y en otros lugares del mundo. Vamos, acompáñame.
La Navidad es una celebración con raíces católicas que fusiona lo espiritual con tradiciones culturales únicas. Esta Navidad se celebra de distintas maneras en todo el mundo y algunas tradiciones resultan sorprendentes. En Filipinas, por ejemplo, la Navidad es la más larga del planeta, en una combinación de fe, familia y comunidad. Da inicio en septiembre y termina el 6 de enero. En el Reino Unido, una celebración muy popular son los crackers, unos tubos con forma de caramelo que se colocan en la mesa y contienen pequeños regalos, chistes y coronas de papel, los cuales se abren entre dos personas con un divertido estallido. En Japón, la cena navideña más común es el pollo frito, una costumbre que nació gracias a una exitosa campaña publicitaria en los años 70. En Colombia, la Navidad inicia con el Día de las Velitas, el 7 de diciembre, cuando las familias iluminan sus hogares con velas para conmemorar la Inmaculada Concepción y compartir un momento especial en familia. En Irlanda, las niñas y los niños dejan cerveza o whisky para Santa Claus, junto con un pudín o papeles de carne picada en lugar de los tradicionales dulces. Por otro lado, en Australia y Nueva Zelanda, la Navidad se celebra en pleno verano, muchas veces en la playa o con barbacoas familiares. En Alemania, los países de Europa Central, aparecen Krampus, un personaje aterrador que castiga a las niñas y a los niños que se han portado mal. En nuestro México querido, las piñatas, el ponche, las pastorelas, los nacimientos acompañan esta época. Además, hay festividades regionales únicas como la Noche de Rábanos en Oaxaca. En fin, las tradiciones son diferentes para cada país. Nuestras fiestas. Recuerda que puedes revivir todos los episodios una y otra vez a través del portal de 11 Noticias y todas las redes sociales de Canal 11. La siguiente semana tenemos una edición muy especial porque es la última cápsula del año, así que no te la puedes perder. ¿En dónde? Solo por el 11. Vámonos ahora con un resumen de noticias. Confirma la Secretaría de Marina el fallecimiento de 5 personas tras el accidente que sufrió una de sus aeronaves en las inmediaciones de Galveston, Texas, allá en Estados Unidos. Esto mientras realizaba una misión de apoyo médico. Además, 2 personas fueron rescatadas con vida y una persona todavía no es localizada. Adelanta la presidenta Claudia Sheinbaum la cancelación del impuesto del 8% a los videojuegos, y es que considera que es muy difícil distinguir un videojuego que tiene alto contenido violento y uno que no lo tiene. En su lugar, dijo, se harán campañas entre las juventudes de prevención y atención. Separan de su cargo a 2 agentes del Instituto Nacional de Migración y quedan bajo investigación luego de que se difundiera un video en el que presuntamente están solicitando dinero a personas migrantes que ingresaban a México desde Estados Unidos. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que habrá mano dura para castigar la extorsión. Acepta Grupo México su responsabilidad por los daños ambientales causados por el derrame tóxico en el río Sonora. Acuerda cumplir con la reparación integral del daño, que incluye la construcción de clínicas, remediación de suelos y monitoreo permanente del agua. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Nos vemos hasta el viernes 26 de diciembre. Que tenga una feliz Navidad. Bueno.